En Sinapsis, capacitamos profesionales con un enfoque integral, combinando contenido científico con formación ética y humanística para un aprendizaje completo. Te conectamos con una red de profesionales, oportunidades laborales y beneficios exclusivos. Formar parte de Sinapsis significa acceso a descuentos en consultas, conferencias gratuitas y un entorno de crecimiento profesional continuo. Nuestra educación va más allá de los cursos. Sinapsis, red de innovación profesional. Colega, la inclusión educativa ya no es una opción, es una exigencia. ¿Estás preparada? Con nuestro curso de actualización, evaluación e inclusión educativa de niños con autismo, estarás lista para afrontar el nuevo reto de la educación inclusiva mientras sumas puntaje para tu escalafón docente o contratación. Curso certificado por el Colegio de Psicólogos del Perú y dictado por expertos en TEA e inclusión educativa. Hola, buenas noches. Les saluda la docente de Sinapsis, Milagros Guardia. En esta oportunidad vamos a compartir un tema muy importante acerca de las estrategias del manejo conductual de niños con trastorno de neurodesarrollo, en este caso de manera puntual, con TEA o trastorno del espectro autista. En ese sentido, entendiendo que tal vez la mayoría de quienes nos acompañan el día de hoy son docentes, son tal vez psicólogos o personas y profesiones alineadas a la intervención con pequeños con algún tipo de condición de neurodesarrollo, pues es importante que nosotros podamos revisar en una primera instancia cuáles son los puntos, los aspectos de alerta, cómo tener una mirada preventiva que pueda llevarnos a una mirada anticipada y sobre la cual podamos derivar también, así como lo que corresponde a la intervención en todas las áreas, no solamente a nivel de lo que puede ser la permanencia escolar, sino en esta mirada como docentes, tal vez como psicólogos o personas que acompañamos dentro del ambiente académico a los niños. También es importante concientizar acerca del acompañamiento que se puede tener con los padres de familia, ya que muchas veces justamente el avance, el desarrollo, las oportunidades en las que ellos puedan tener la oportunidad de acceder a intervenciones terapéuticas necesariamente está alineada con el proceso en el que los padres desarrollan el duelo frente a lo que pueden vivir o las expectativas que tenían de llegar a concebir un pequeño sin las dificultades que hoy presenta. Por consecuencia, vamos a generar primero una mirada hacia los primeros signos de alerta y estos van a ser los siguientes. Van a haber algunos aspectos que vamos a pasar muy rápidamente, me voy a detener en algunos otros, ya que cuando podamos trabajar juntos dentro de la capacitación vamos a profundizar en mayor detalle. Bien, entonces como les decía, prepararnos en el ambiente del neurodesarrollo implica que tengamos la agudeza clínica, nuestra visión clínica respecto a aspectos conductuales, sociales, de manejo pragmático, de lenguaje, de comunicación que pueden tener nuestros niños. El trastorno del espectro autista como tal no tiene indicadores fijos acerca de su inicio. Puede darse desde etapas tempranas, eso sí, pero también puede ser que algunos niños con el neurodesarrollo pasen desapercibidos, como es en el caso de las niñas, porque te puede confundir tal vez con algún trastorno específico de lenguaje, con personalidades más tímidas, con dificultades de aprendizaje, y cuando no tenemos desarrollada esta mirada clínica acuciosa que pueda identificar los diferentes signos a los que nos vamos a alinear respecto del espectro, entonces no llegamos a poder hacer más por estos pequeños. En ese sentido, es muy importante que podamos tener identificados determinados
índices o patrones. Considerando también otro aspecto importante, en el caso de los pequeños con un trastorno en el desarrollo, para lo que corresponde al trastorno del espectro autista, se cumple un principio, se cumple una idea referencial. Y esta es que se aplican los contextos de la diversidad más que en cualquier otro aspecto de nuestra población. Es decir, si tenemos a un niño autista o a un adolescente autista, este niño o adolescente va a ser uno solo al que nosotros podamos conocer. Cuando conocemos a una persona con autismo, estamos conociendo a un ser en su completa individualidad. No por el hecho que podamos encontrar patrones que van a marcar los signos de alarma, patrones muy comunes y tal vez algunos ya conocidos, quiere decir que dos pequeños que pueden ser diagnosticados al mismo tiempo, con las mismas condiciones, incluso desde el mismo contexto sociocultural, van a ser iguales. Es decir, necesitamos considerar la presencia de estos indicadores, pero también aspectos acerca del potencial que ellos pueden tener y cómo puede ser esta capacidad incluso intelectual que los acompaña, el soporte familiar y social, ya que esto termina marcando diversos aspectos de desarrollo para los niños. Bien, entonces, haciendo esta mirada completamente abierta a la diversidad, nos toca revisar algunos aspectos muy generales. ¿Qué es lo que se suele encontrar en niños con trastorno del neurodesarrollo en el espectro autista? Pues definitivamente uno de los indicadores es que no suelen responder al llamado de su nombre. Desde etapas muy tempranas, 1 año 8 meses, 1 año 6 meses o 2 aproximadamente, muchos de los papás van a tener la idea incluso de pensar que tal vez mi niño no escucha bien porque no suele responder a su nombre. Asimismo, y esto está íntimamente relacionado, la mirada dispersa que pueden tener nuestros pequeños con neurodesarrollo va a limitar el umbral del aprendizaje a través de la imitación o de la recepción que podemos tener del contexto socioafectivo que lo rodea. Es decir, un pequeño con estos indicadores también carece de la respuesta de la sonrisa social cuando hay una interacción, por ejemplo, con mamá. Conforme va creciendo, también se presentan algunos límites, algunas limitaciones en lo que corresponde al desarrollo de juegos, ya que implica un previo know-how a nivel social, implica un lenguaje comprensivo a nivel visual, eminentemente social, o incluso el aspecto de creatividad y fantasía, como lo puede ser en aspectos de juegos imaginarios o juego de roles, donde ya hay una connotación social in situ, la cual no les es tan factible para ellos adherir por naturaleza. Asimismo, vamos a encontrar dificultades en el retraso del lenguaje. Se puede presentar que en una primera instancia a estos pequeños no solamente se les puede tener dificultades en lo que es la intención comunicativa, sino también que no llegan a tener desarrollado un backup, un aspecto de cantidad de vocabulario y que es la expresión de un lenguaje in situ como tal, en donde expresan una intención, expresan una idea, hay un armado de una oración, luego posteriormente de una frase, fuera de lo que vaya a ser la intencionalidad comunicativa, que es la base que motiva el lenguaje, pues nuestros pequeños van a tener este retraso en este desarrollo natural del lenguaje. Como les decía, muchas veces se puede confundir o podemos tener a la par diagnósticos muy parecidos y que lleva consigo un trastorno específico del lenguaje. Asimismo, vamos a encontrar pequeños que
desde etapas muy tempranas, podrían incluso ser niños que no tienen esta capacidad verbal, pequeños con el trastorno de neurodesarrollo no verbal. Asimismo, como lo decía hace un momento, se presentan las dificultades para leer, comprender e identificar situaciones sociales, no solamente en el aspecto de juego, sino también, y acá ya lo plasmamos un poco más, a las áreas de aprendizaje, llámese colegio, que también va a ser otra coyuntura por la cual nuestros pequeños van a afrontar. La dificultad en la comprensión de situaciones sociales va desde el hecho de que no logran reconocer, identificar patrones de conducta, alinearse a estos como tal y más bien trascender ante la indicación, ante la consigna, ante la norma, pero no por un hecho posicionista, sino más bien porque existe en esta dispersión atencional que puedan tener la dificultad también de la adaptación a los patrones sociales. En otro momento vamos a encontrar también que, por ejemplo, nuestros pequeños con trastorno de neurodesarrollo tienen dificultades con pensamientos rígidos, tienen un manejo cognitivo más rígido. Es decir, se pueden alinear a la norma, pero esperan que el entorno que los rodea, los compañeros, se alineen también. Y son muchas veces muy críticos cuando observan que uno de sus pares no se alinea a la norma. Y esto lo podemos ver directamente en el ambiente escolar. En ese sentido, ellos pueden dejar muy abierta sus reacciones impulsivas, incluso llegando hasta puntos agresivos cuando otro trasciende las reglas. Y eso es porque de cierta manera les cuesta manejar también el aspecto de sus reacciones impulsivas. Asimismo, vamos a observar que tienen dificultades para entender los sentimientos y las emociones, no solamente de ellos mismos, sino de los otros. Es posible que si el adulto que interactúa con este niño, tal vez en esta interacción hace el ademán como estar llorando o estar triste, en vez de que esta emoción sea recepcionada por nuestra consecuencia, no se les es factible tener respuestas esperadas también frente a la expresión afectiva del otro. Asimismo, vamos a encontrar que se presentan ecolalias muchas veces en nuestros pequeños. No en todos, como les decía, pero en una gran parte sí. Dentro de esto se tienen 3 tipos de ecolalia: ecolalia al inicio, ecolalia intermedia y ecolalia final. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de una ecolalia hacia el final, me pueden decir, yo puedo preguntarle a uno de los pequeños o a un niño con trastorno de desarrollo, Juan, ¿quieres una manzana? Y este pequeño me va a decir, ¿manzana? ¿No? Repitiendo la parte final. Como les decía, tenemos 3 formas de ecolalia y esto ocurre porque no se permite que la información que ingresa por el canal auditivo y luego llega a través de sus impulsos nerviosos que tenemos propios en nuestro proceso sináptico, hay una especie de bloqueo, y este bloqueo tiende a tener un efecto rebote. Por eso es que la expresión final tiende a repetirse. Entonces, incluso hay formas técnicas en las cuales nosotros podemos trabajar las ecolalias, pero eso ya lo iremos profundizando más cuando desarrollemos el inicio del curso. Asimismo, y como les decía hace un momento, los pequeños no solamente tienen rigidez cognitiva, sino también intereses obsesivos. Este interés obsesivo puede ser cognitivo, es decir, en pensamientos, o en conductas repetitivas a nivel conductual, o incluso a nivel de colección. Vamos a ver, es decir, de gustos y preferencias. Podríamos tener a uno de nuestros pequeños que desarrolla un gusto y preferencia por útiles escolares o por determinado juguete, y a veces tal vez los adultos podemos interpretar esta situación
como algo en lo cual, no llegando a comprender el fondo, que hay un interés a nivel obsesivo, pues si nuestro niño nos pide constantemente juguetes de animalitos y animalitos y animalitos, y veo que poco a poco se va llenando de un montón de animalitos, a veces podemos llegar a pensar, mi hijo va a ser un veterinario porque le gustan los animales, pero esto no es así, sino es que se muestra esta rienda suelta de esta preferencia repetitiva que finalmente trasciende, porque luego podrá cambiar nuevamente con otro interés o otra preferencia y volver a esta misma mecánica, hasta que el adulto puede poner parámetros cuando ya percibe que esto es una constante. Asimismo, tenemos la dificultad o la inflexibilidad, que se lleva directamente hacia la posibilidad de establecer cambios. Les cuesta que una actividad cambie de un momento para otro. Les cuesta que una rutina cambie de un momento para otro. Entonces se alinean mucho. Yo me siento aquí en este espacio de la mesa. Si yo voy a mi terapia, tengo que ir por la calle del frente, no puedo ir por la que está al otro extremo del parque. Y si esto pasa, o por ejemplo en el contexto escolar, cuando cambia de un momento para otro la clase, pasamos de matemática tal vez a inglés, y muchas veces eso genera también dificultades en los pequeños. Para esto justamente vamos a ver más adelante algunas estrategias. Son pequeños que a nivel sensorial también tienen dificultades. Como nosotros bien sabemos, las áreas sensoriales para las personas están delineadas a nivel auditivo, visual, táctil, olfativo, o lo que podría ser gusto o movimiento, que es a nivel kinestésico. Entonces nuestros pequeños con trastorno de neurodesarrollo pues podrían tener ciertos niveles de sensibilidad, ya sea sonidos que pueden llegar a identificar y que si se tornan más fuertes pues obviamente en ellos se genera un impacto, y esto tiende a llevarlos muchas veces a los gritos, a las demandas o a las crisis. También a nivel de táctil, ¿no? En lo que corresponde a temperatura, etiquetas o texturas. Y asimismo se identifican patrones de conducta estereotipada, a lo que le podemos llamar aleteo de manos, de brazos, a veces se camina en puntillas, hay un movimiento que va a asemejar el poderse mecer o girar en círculos sin que haya detrás de esto un juego significativo. Bien, entonces, yendo más a profundidad acerca de lo que es el trastorno del espectro autista, pues vamos a encontrar como tal que todavía no se establece un origen a nivel etiológico directo que sea el responsable y esté debidamente sustentado. Existen diversas teorías que nos van a hablar acerca del desarrollo y el origen, mejor dicho, de este trastorno. Dentro de las que pueden ser más sonadas están tal vez a nivel genético, ¿no? A nivel del desarrollo mismo, a nivel neurobiológico, a nivel de la vida intrauterina, ¿no? De la etapa gestacional, o incluso también alineado a la etapa del nacimiento como tal, ¿no? Entonces, se hablan incluso de aspectos sociales que pueden tener que ver en el origen o la etiología propia del trastorno, más no se tiene de forma clara un punto referencial concreto. Como les decía, existe un origen como tal neurobiológico porque se sabe que hay una afectación a nivel neuronal, a nivel de nuestro cerebro, donde la información no pasa y no fluye con la misma regularidad que otro pequeño sin condición. En ese sentido, existe un proceso mucho más lento de desarrollo, de aprendizaje,
y como tal, esto impacta también en el aspecto académico. La condición del TEA, llámese así, a las características que van a acompañar a la persona desde su nacimiento y que éstas no van a tener cambios significativos, es decir, no llegan a eliminarse, no llegan a dejar de existir, ¿no? Nos acompañan durante toda la vida y son definitivamente en su momento moldeables para para un posible desarrollo, siempre y cuando esto vaya acompañado de entrenamientos terapéuticos de manera integral, llámese terapia ocupacional, terapia conductual, terapia de lenguaje, de aprendizaje, etcétera, etcétera. En ese sentido, la condición no solamente se presenta con diversos matices dependiendo de la etapa de desarrollo de la persona, sino también de las experiencias y aprendizajes que estos hayan podido adquirir durante su vida. Si nosotros vamos alineados hacia lo que el DSM-5 nos refiere, pues vamos a encontrar que se agrupa en dos áreas, en dos patrones importantes. La condición del TEA afecta o involucra la comunicación social en lo que corresponde a la interacción y su capacidad comunicativa, así como también los patrones de comportamiento y comportamiento estereotipado. Seguimos entonces. Como les decía hace un momento, para los pequeños con trastornos de neurodesarrollo, donde evidenciamos que la fluidez neuronal, el desarrollo neuronal se ve afectado, pues vamos a hablar directamente de que la dificultad que ellos pueden tener en la conexión visual como tal va a limitarlos también respecto de algunas capacidades de aprendizaje potencial como lo que es la imitación. Y para esto también existen algunas teorías que nos hablan, por ejemplo, de procesos de aprendizaje, ¿no?, en nuestros pequeños con condición, en lo que corresponde a la estimulación de las neuronas espejo a través del patrón de conducta regular del comportamiento a nivel de la conducta social de los pares, bajo lo que se estima en el modelo RDI de estímulo social. Conforme vemos en esta presentación, es trascendental que para los niños, no solamente neurotípicos, sino también neurodiversos, pueda haber un contacto eminentemente social, un contacto visual, un patrón de aprendizaje a través de la imitación que pues nos permitan justamente esto, aprender del proceso vicario, del aprendizaje vicario, llegar a desarrollar mejor nuestras neuronas espejo y que éstas sean el punto o el aspecto potencial que puede ir alineando nuestro desarrollo y el potencial que vamos a tener. Sigamos entonces. Esta parte la vamos a pasar un poquito más rápido, solamente para poder comentarles que en el caso del trastorno del espectro autista, bajo lo que está determinado en el DSM-5, pues vamos a tener 3 categorías para definir y delinear la condición del espectro autista. Estas son los niveles de severidad y como tal serían parte de la definición o del diagnóstico como tal. Tendríamos un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3 y el punto de divergencia de estos tres niveles, pues básicamente está relacionado a que el niño tenga o no la capacidad de manejarse de manera más autónoma o por el contrario de requerir apoyo. Por ejemplo, en el área del nivel 1, donde podemos encajar a pequeños con manejo verbal, con características de un aprendizaje muy funcional, con algunas áreas y potencial más desarrollado,
a quienes se les puede llegar a resultar complejo el proceso adaptativo a nivel social, pero tal vez hablamos de niveles cognitivos o intelectuales un poco más conservados, pues estas personas pueden requerir muy poco o casi no requieren de apoyo adicional. Llámese una persona que los asista, una maestra sombra, alguien que esté constantemente direccionando, monitoreando, estimulando a nivel verbal, a nivel físico, o conteniendo también en su momento cuando se puede presentar algún tipo de crisis. En el caso del nivel 1, por consecuencia, estos pequeños requieren muy poquito apoyo, pero sí lo requieren. Asimismo, en el nivel 2 ya tenemos un apoyo mucho más sustancial. Es eminente la necesidad del apoyo adicional, ya que existen déficits marcados en habilidades de comunicación verbal y no verbal. Por lo general, los pequeños con condición no verbal se sitúan en este nivel 2. Y obviamente la dificultad en no contar con la herramienta de la comunicación y de la expresión verbal va a significar un déficit marcado a nivel social para su interacción con el entorno. Por otro lado, requiriendo un nivel de severidad número 3, está la necesidad de contar definitivamente con una persona que requiera que pueda hacer un apoyo significativo. Hay déficits severos, no solamente de comunicación verbal o no verbal muy limitada, se generan pocas interacciones, por ejemplo, no hay una capacidad expresiva clara, hay un marcado desinterés a nivel social, y mucha afectación en todas las áreas del ser humano, de desarrollo del ser humano. Por consecuencia, y esto nos va a pasar cuando nosotros podamos acompañar, desarrollar ya en nuestra labor docente la práctica como tal. Muchos hemos podido iniciar tal vez el año escolar sin conocer tan directamente a nuestros niños, a menos que hayan sido los del año pasado, pero incluso siendo niños de un año anterior y continuadores en el centro educativo, van a llegar muchas veces siendo distintos a como eran el año pasado, algunos para mejor y otros con mayores necesidades educativas. Por consecuencia, y tal vez siguiendo un lineamiento alineado a la ley de inclusión educativa, pues vamos a encontrar también pequeños con neurodiversos dentro de nuestro salón. Como les decía, al inicio podrá ser un nombre escrito y no sé qué viene con él. No sé qué es lo que va a depararme el desarrollo del año, tanto para mi pequeño como para el clima escolar dentro de mi aula. Por consecuencia, ¿qué es lo que podríamos encontrar en pequeños que están dentro del espectro autista? Pues vamos a encontrar alteraciones a nivel cognitivo, como lo decíamos hace un momento cuando hablábamos de los niveles del TEA. Hay impacto a nivel cognitivo, a nivel intelectual, desde niveles promedio, bajos en algunas áreas, niveles mucho más bajos o que incluso pueden colindar con CIs marcadamente más bajos. Hay dificultades en el comportamiento, como les decía hace un momento, cuando veíamos las características, existe esta dificultad del cambio hacia una nueva actividad, lo cual si se da de forma un tanto abrupta y no con las referencias que se necesitan dentro de la interacción con nuestros pequeños con condición, pues esto va a significar definitivamente frustración, dificultades de comprender, para comprender el contexto que están viviendo, resistencia a alguna crisis o reacciones impulsivas como tal. Asimismo, vamos a tener alteraciones a nivel social. Nuestros pequeños
con algunas conductas que puedan ir marcando o presentando, no van a dejar de ser percibidos por la mirada de sus pares. Muchas veces pueden malinterpretar estas diferencias en el otro y optar por no solamente observar y cuestionar, de cuestionarle a la maestra o al docente el por qué Pepito se porta de tal forma, por qué él hace otras cosas o por qué puede gritar o tirarse al piso, etcétera, etcétera, sino también que puede llegar a generarse el rechazo hacia nuestro pequeño o hacia un alumno neurodiverso. No obstante a ello, recordemos que no llega a ser incluso menos importante los niños bajo este contexto que tienen una dificultad en el área de neurodesarrollo, pues eminentemente son una población que está en riesgo de sufrir de maltrato, tan conocido como lo corresponde al bullying. También van a ser pequeños que a nivel sensorial van a tener dificultades y estas como tal pues se dan ya sea, como les decía, en el aspecto auditivo, en el aspecto táctil, porque, por ejemplo, no toleran texturas o algunos materiales como la goma o como la silicona, etcétera, o las témperas, ¿no? Y por consecuencia se generan nuevamente estas dificultades que ya hemos mencionado. A nivel de la comunicación, obviamente, también se presenta esta dificultad en nuestros niños. Entonces es importante que nosotros podamos identificar cuáles son estas alteraciones, cuál es el contexto en el cual puede llegar un pequeño a mi aula, un pequeño neurodiverso, para poder poner mucho ímpetu acerca de una adecuada interacción, un proceso de aprendizaje donde no solamente se tenga que tener a un niño dentro del aula para cumplir una normativa impuesta, sino que esto sea más bien la posibilidad en la que como docente, valiéndome de mi vocación de servicio, yo tenga la oportunidad de poder actuar, conducirme, proveerle todas las herramientas que él necesita en su desarrollo. Como decíamos hace un momento, en el área cognitiva tenemos bajos niveles de funcionamiento intelectual o incluso niveles promedio. A nivel de las alteraciones de conducta, son niños que tienden al movimiento corporal, presentan estereotipias, en algún momento y dependiendo del nivel llegan a autoagredirse, a autolesionarse, hay un constante movimiento, corren, trepan, suben, bajan y hay reacciones impulsivas como tal. En este aspecto, antes de poder avanzar, me gustaría poner en referencia un aspecto muy importante acerca del manejo conductual o acerca de cómo también se puede presentar la condición del espectro autista. Existe un criterio llamado comorbilidad y dentro de esta mención, dentro de esta categoría, pues vamos a encontrar que no solamente se va a un pequeño que es diagnosticado con el espectro autista, se va a mantener en este contexto. Quiere decir que puede coexistir junto con el espectro autista otro diagnóstico, ya sea de TDAH, TDA, alguna reacción o dificultad a nivel emocional mucho más marcado, tal vez a nivel de dificultades o problemas fisiológicos o incluso ya viendo hacia un desarrollo más hacia adelante en una etapa adolescente muy compleja y muy significativa, podríamos llegar a hablar de adultos que llegan a desarrollar trastornos de ánimo o trastornos de personalidad. Asimismo, en cuanto a la interacción social, pues vamos a tener la presencia de niños hipersociales e hiposociales. A los niños hipersociales, en donde también existe una base sensorial,
Porque tengo la necesidad de tocar, la necesidad de coger, la necesidad de sentir, por ejemplo, a nivel táctil o kinestésico. Nuestros niños hipersociables van a ser un tanto invasivos, van a estar constantemente tal vez queriendo estar apegado a otro compañero, y esta frecuencia y el no respetar los límites de mi espacio vital, pues obviamente va a significar la incomodidad del otro pequeño o pequeña. Mientras que los niños hiposociales, en donde, como su mismo nombre lo dice, tienen bajo el indicador a nivel social, pues a ellos no les interesa mucho la interacción con el otro y tienden a tener un juego mucho más individual y pues un estilo más individualizado. En cuanto a las alteraciones sociales, hay niños hipersensibles e hiposensibles, para lo cual un perfil sensorial, es decir, un mapeo del procesamiento de los estímulos sensoriales disruptivos, es muy importante. Aquí, por ejemplo, y como lo referimos en esta gráfica, pues a los pequeños que tienen dificultades a nivel auditivo, los audífonos aisladores de sonido les resulta muy manejable, les resulta más manejable. Alteración a nivel comunicativa, ya hemos dicho que pueden haber retrasos en el desarrollo del lenguaje, presencias de trastorno específico del lenguaje, la presencia de la ecolalia como tal, más aún que pueden ser niños no verbales. Llegando a este punto, entonces, tenemos que llegar a un aspecto reflexivo en donde pueda yo no solamente proyectarme en mi deseo de conocer de qué forma podría yo intervenir, ayudar y sostener a mi pequeño, a mi alumno neurodiverso en el manejo conductual que él necesita, ¿no? Me van a surgir preguntas sobre, y ahora cuando mi alumno pueda estar presentando estas dificultades, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se siente? ¿Cómo abordar una crisis o un desborde emocional? ¿Qué debo de hacer frente al resto de mis otros niños en el salón cuando tengo que tal vez controlar a uno, o cuando uno ya está presentando mayores dificultades en el control de sus emociones y de sus conductas? ¿Qué debo hacer para ayudarlo incluso en un proceso de aprendizaje que le sea significativo? Y ya vamos hablando aquí desde el aspecto académico. Pues definitivamente lo que necesitamos hacer en una primera instancia es tener la apertura de nuestra mirada para cambiar la forma en la que vemos o nos relacionamos o reconocemos en un niño neurodiverso desde su actuar. Si nosotros como docentes nos empapamos, nos involucramos, nos capacitamos constantemente, nos empoderamos en el manejo del diagnóstico, en la presentación de cada uno de los síntomas, en el desarrollo progresivo, en las características tan diversas, porque un niño con el espectro autista va a ser completamente diferente en su etapa adolescente y por consecuencia también en su adultez. Pues es importante darle una mirada y una interpretación distinta a la diversidad, no como algo limitante, sino como la oportunidad para poder hacer para poder desarrollar mejores herramientas, para poder ayudar de forma significativa a mi niño, para contribuir a espacios desde situaciones microsociales, como lo puede ser un ambiente educativo, y que finalmente enseñe no solamente a mi niño neurodiverso, sino también a los regulares, que necesitamos tener empatía con la sociedad, que no necesitamos etiquetar, que todos somos valiosos e importantes. Bien, ya casi terminando, vamos a mencionar algunos aspectos muy importantes acerca de lo que tenemos que tener en cuenta cuando interactuamos y trabajamos con niños neurodivergentes. Lo mencionaba hace un momento, la importancia de cambiar, de desarrollar, de empoderar nuestra mirada a la neurodiversidad, y la forma de hacerlo
directamente es a través de la capacitación constante. Se sabe tan poco acerca del trastorno en el desarrollo, a pesar de que hasta la fecha hay diversas investigaciones, aún estamos en pañales. Eso, hablándolo como tal, desde nuestro contexto de nuestra sociedad, porque si nosotros vamos a tal vez Argentina o Estados Unidos o a otros países donde tienen mayor oportunidad de desarrollo y de mirada como sociedad a la condición, pues vamos a encontrar diferencias muy abismales. Asimismo, necesitamos generar un proceso de aceptación hacia la condición, de aceptación que trasciende a lo establecido a nivel teórico. Se entiende que ningún profesor o docente podría ser ninguna excepción con cualquiera de sus alumnos, pero inconscientemente esto podría pasar, porque eminentemente no van a ser pequeños fáciles de manejar, no van a ser pequeños que no generen disturbios o dificultades, por más que sean mínimas en el ambiente educativo. Entonces, como somos seres humanos, inevitablemente esto va a impactar y generar dificultades no solo en la relación o la interacción que yo puedo tener con el menor, sino también en tal vez cómo él puede llevarse con otros niños y trascender en alguna dificultad o conflicto que se dé hacia los padres. En ese sentido, necesito abrazar la condición de mi alumno para poderlo ayudar de manera real. Necesito también comprender y conocer a mi niño con TEA, identificar sus características, identificar su estilo de aprendizaje, pero sobre todo su potencial. Asimismo, es importante organizar y estructurar un entorno especial, no de manera diferenciada, ¿no?, sino adaptar, por ejemplo, pictogramas para que, a pesar de que un niño regular, entre comillas, no lo necesita, pues que las diferencias que pueden ayudar al otro sean más comunes, más normalizadas y generar a la par una mirada más abierta. Crear rutinas que involucren al grupo, como por ejemplo la agenda visual o lo que les decía hace un momento respecto de los pictogramas. Anticipar visualmente los cambios, pero no solamente visualmente, anticipar incluso de forma verbal los cambios a los cuales ellos y todo el grupo se va a someter, ya sea cambiar de hora, cambiar de profesor, cuando termina la hora de la lonchera, anticipar a nuestro pequeño con neurodiversión este cambio para que no les sea frustrante el pensar que se da de un momento para otro. Asimismo, tenemos la necesidad de brindarle consignas claras, cortas y literales, porque y cuidando un poco el aspecto de lo literal, porque en ese sentido nuestros niños a veces llegan a tomar de forma muy literal lo que le podemos decir. Si, por ejemplo, yo le digo, ay, José, estoy muerta de cansancio, mi pequeño neurodiverso va a pensar que este concepto de muerte es la muerte de la cual tal vez no a nivel figurativo, sino es algo malo, es decir, que me voy a morir, ¿no? Bien, entonces compartir con ustedes, hacerles la invitación para seguir contando con su presencia desde Sinapsis, referirles también que los esperamos para poder sumergirnos en el conocimiento trascendente acerca del manejo de los niños con neurodiversidad en el ambiente académico, en el ambiente de aula, pero también en lo que yo puedo hacer por ellos a lo largo de su vida. Esta ha sido mi presentación por el día de hoy. Agradezco su atención y conmigo será hasta el inicio de clases. Nos vemos.